Pues buenas tardes, voy a poner un relojito para no enrollarme más de la cuenta. Lo primero, agradecer a Izquierda Anticapitalista la invitación, una breve introducción de algo que yo creo que todos los presentes sabéis y conocéis, y no de primera mano por las relaciones que con muchos tenemos, al menos por los medios. Desde luego Izquierda Unida está desde su última asamblea en una apuesta clara por entender que hay un momento político de gran emergencia que obliga a una apuesta decidida por una alianza social que represente a la mayoría ciudadana que sufre la crisis. ¿Implica eso que el 100% de Izquierda Unida entendemos igual esto que acabo de decir, que queda muy bien dicho? Pues no, claro. Pero si preguntamos si lo habéis entendido cada uno de vosotros igual, pues tampoco. Quiero decir que tampoco es un drama pensar que hay diferentes modelos en los que estamos reflexionando cómo construir esa convergencia, desde la dificultad que yo creo que se ha visto planteada tanto por Raúl como por Mariano, y seguro que luego Marta lo hará también, que es pues una trayectoria de caminos a veces confluyentes, a veces confrontados, a veces paralelos, a veces de espaldas, entre lo que ha sido siempre el conjunto de las izquierdas en una concepción muy amplia en este país. Por tanto, yo creo que lo primero que debemos decirnos todos es, bueno, si coincidimos con que es un momento crucial en el que hay una ventana de oportunidad para realmente transformar desde un planteamiento muy de raíz el sistema contra el que hemos estado luchando colectivamente, al menos es el momento de empezar a hablarnos entre todos y tener la sana voluntad de encontrar los espacios de confluencia y los espacios de divergencias para gestionarlos, porque desde posiciones maximalistas de, bueno, pues la apuesta claramente es una alianza electoral y punto, o la apuesta claramente es la autonomía de los espacios y punto, creo que no hacemos lo que tenemos que hacer, que es meter esa cuña en ese espacio de oportunidad para hacer que ese espacio de oportunidad sea cada vez más grande y más amplio. Eso desde lo que es la perspectiva de Izquierda Unida, con los procesos de convergencia y con las ideas en torno a eso. Y ahora yo os cuento un poco mis reflexiones sobre las dos grandes preguntas que planteaba Raúl, ¿no? Hago una primera parte de reflexión sobre lo que es la pregunta en sí de la mesa, matrimonios y divorcios de movimientos, que vendría un poco quizá a responder o a aportar reflexiones sobre ese primer planteamiento de debate que hacía Raúl, de las políticas que han permitido o que permiten acercar a los movimientos y aquellas que suponen lejanía. Y luego una segunda reflexión sobre el momento actual que vivimos y las reflexiones en torno al camino de si es conveniente o no conveniente, o si hay que ir todos juntos o si hay que mantener las autonomías y las diferencias. De la primera parte de la reflexión yo empezaba a pensar el planteamiento mismo de la mesa, en el que se plantea si hay un matrimonio, un divorcio, motivos de matrimonio y motivos de divorcio entre los movimientos sociales y la izquierda. Dice alternativa, entiendo que partidista, y que ha optado y que ha tenido espacios de representación electoral. De esa primera reflexión creo que es un poco tramposa para un planteamiento, digamos, ambicioso de transformación de la realidad. Y digo tramposa porque supone asumir un modelo de democracia en el que se supone que no estamos cómodos. Un modelo de democracia, Dios mío, este sol, un modelo de democracia representativa en el que los movimientos juegan un papel, como también lo ha dicho Raúl, de presión sobre los partidos políticos que tienen la función de representar en las instituciones que no son las nuestras, que son las instituciones burguesas, los intereses supuestamente de una mayoría social. Esa situación de asumir de partida que cada uno jugamos un rol distinto y que el modelo único que podemos imaginar es esa democracia representativa que hoy planteamos, es un modelo en el que asumimos que el espacio político es el que toma las decisiones y que tiene, si quiere, práctica total autonomía sobre la sociedad, sobre los movimientos, sobre las organizaciones sociales, y que depende exclusivamente de la voluntad del representante que de alguna manera se someta, bien porque la presión de movimientos o los números de los movimientos le recomiendan, si quiere seguir teniendo el apoyo de sus representados, tenerlo en cuenta, o bien por cualquier otro motivo. Pero en cualquier caso, digamos que la organización de la democracia en la que vivimos no obliga a ningún representante a tener un compromiso con los representados, y que él toma las decisiones de una manera prácticamente autónoma. En ese escenario que asumimos esa realidad, y que además yo creo que es el elemento que hemos asumido todos desde
la composición de la transición en este país, es evidente que hay escenarios de matrimonio y escenario de divorcio, ¿no? Y el escenario de matrimonio siempre corresponde con los momentos en los que partidos y movimientos coinciden en denuncias y demandas políticas a terceros sobre los que no tienen, digamos, compromisos ni vinculación, y en eso siempre estamos de acuerdo, en exigir a un tercero que haga una cosa de acuerdo con nuestras posiciones ideológicas. Nunca nos encontramos con divorcios. Y el segundo elemento es cuando los partidos o las organizaciones políticas de la izquierda alternativa tienen espacios de poder y ejecutan las demandas de los movimientos. Eso está claro, ¿no? Sin embargo, los divorcios obviamente se producen cuando las demandas compartidas no se comparten determinadas estrategias, y eso se ha producido también en el último tiempo con ciertas actuaciones del 15M y algunos dirigentes que desafortunadamente han criticado determinadas tácticas de lucha o métodos de lucha, o los divorcios se producen, y ahí la parte, digamos, que produce más fractura y más distanciamiento, cuando las organizaciones políticas tienen una responsabilidad institucional y no responden a las expectativas de esos movimientos. Digamos que este es el escenario hasta que ha llegado la crisis. Y si lo analizamos en profundidad, en realidad, para mí el problema es que esto responde a un modelo no de matrimonio, sino casi de amantes, en el que hemos tenido alianzas tácticas para determinados objetivos, alianzas tácticas en los que los objetivos ni eran pactados previamente ni eran compartidos desde el principio, sino que tácticamente a unos y a otros nos interesaba compartir un espacio para objetivos particulares y no eran asumidos por las dos partes, ¿no? Y en ese espacio de amantes más que matrimonio, creo que los elementos que más dificultades crean son los miedos y desconfianzas mutuas sobre las culturas políticas y los objetivos que cada uno hemos tenido y hemos trabajado, ¿no? Es evidente que no funciona igual un movimiento social con objetivos concretos en un ámbito concreto de acción, como puede ser ecologistas, que se mueven en el ámbito de la ecología política, que un partido político que tiene, además del ámbito de su definición programática e ideológica, toda una serie de estrategias, nos guste o no, que tienen que ver con obtener un respaldo electoral que le permita tener una representatividad determinada. En esa ruptura de los métodos y de las culturas políticas, yo creo que ambos, tanto los movimientos como los partidos de la izquierda, hemos sido poco generosos en sentarnos a contrastarnos mutuamente y a intentar compartir los espacios de unos y de otros. Creo que los movimientos, que los partidos políticos hemos sido poco acertados y poco generosos en el ejercicio de manera distinta de las instituciones cuando hemos tenido oportunidad de participar de ellas, aunque en algunos tienen experiencias maravillosas, pero otra vez han partido de la voluntad en un determinado momento y no han querido profundizar en algo que decía Mariano, que es muy importante, que es transformar las mentalidades más allá de nosotros mismos, de quienes representamos y quienes se sienten representados por nosotros. Y creo que los movimientos también, al igual que nosotros hemos pecado de no generar esos espacios en los que decir, bueno, las decisiones se toman no porque tengamos miedo a lo que pueda suceder, sino porque hay condicionantes que no son manejables y no hemos sido capaces de facilitar los espacios en los que decir con claridad, estos son los problemas, estos son los límites y estas son las alternativas que nosotros tenemos. Vosotros tenéis otras, discutámosla. Eso creo que no se ha hecho con acierto, pero también creo que ha habido cierto maximalismo por la parte de los movimientos y al final lo que ha habido en conjunto es una especie de diálogo de sordos, porque estábamos hablando lenguajes distintos en los que cada uno tenía objetivos diferentes, métodos diferentes, mecanismos diferentes y perspectivas de los pasos que se estaban dando demasiado distintos, ¿no? ¿Qué implica la crisis para esta situación y estas relaciones entre las organizaciones políticas y los movimientos? En mi opinión, como decía al principio, la crisis fundamentalmente lo que plantea es una ventana de oportunidad, y una ventana de oportunidad en la que definir intereses compartidos para transformar más profundamente la realidad. Lo que nosotros nos hemos encontrado con la crisis no solo es una crisis económica, no solo es una crisis política de unos partidos, incluidos nosotros si queréis, sino que sobre todo lo que hemos encontrado, lo que yo creo que es realmente la ventana de oportunidad, es una amplia mayoría social que se cuestiona si el modelo democrático construido en este país responde y tiene espacios reales para la participación democrática y para responder a los intereses del pueblo, o si está
como ha dicho muy bien Mariano, plenamente sometido a intereses que se han convertido prácticamente en el ADN del propio poder institucional y de las élites, ¿no? El hecho de que haya habido una denuncia de que la democracia no va como debería ir y de que las cosas no están funcionando, no implica automáticamente que la salida a esa denuncia de situación sea una salida por el camino que nosotros creemos, que es profundizar en la democracia, que es generar más espacios de representatividad, sino que puede haber muchas salidas a eso y muchas demandas escondidas en esa, digamos, desafección ciudadana, ¿no? Lo fundamental que hay es una sensación de engaño, pero no está muy claro si la gente tiene un engaño con la situación de ahora o tiene un engaño con lo que nosotros estamos intentando, digamos, desmontar, que es con todo el conjunto del sistema, al menos del sistema desde la transición. Y en eso hay que empezar a discutir. Hay un artículo que a mí me ha parecido muy interesante, aunque algunas cosas no las comparto, como no podía ser de otra forma, en el último Viento Sur, el de junio, en el 128, el artículo de Pablo Iborra, que plantea la discusión sobre la crisis de la democracia y sobre intentar definir bien qué está en crisis y qué queremos nosotros apelar en esa crisis, para dónde queremos orientar la salida de esa crisis. Si asumimos que lo que está en crisis es el modelo de representatividad, son válidas montones de cosas que dicen muchos partidos, incluido Ciudadanos, UPyD y toda una serie de gente que lo que está planteando es introducir correcciones mínimas a un sistema para que la representatividad tenga mínimos controles, que esté de alguna manera más en conexión con los representados. Pero eso no es lo que nosotros queremos implorar. Nosotros lo que queremos poner en duda es si el sistema representativo realmente es capaz de mantenerse siempre de línea de las mayorías sociales que deberían estar detrás de las democracias. Y si nosotros planteamos que solo es posible mantener un sistema democrático del lado de las mayorías sociales con una amplia implicación ciudadana y con lo que decía también Mariano, de la transformación de las mentalidades y de conseguir que la gente se implique en su vida cotidiana, nosotros tenemos que empezar a pensar que queda mucho camino por recorrer y que lo primero que hay que asumir en eso es que nosotros mismos no nos ubicamos bien en asumir que la crisis de la democracia implica también ponernos en crisis en todo y ponernos en crisis a todos no es solo a quienes por trayectoria hemos participado de instituciones, sino que es una situación colectiva en la que cada uno de nosotros ha jugado un papel en el modelo de relación social que se ha establecido en esta sociedad. Y al no valer ese modelo actual y a estar en crisis, todos nuestros papeles tienen que ser redefinidos. ¿Qué quiero plantear con esto? Pensemos si los movimientos son capaces o han sido o hemos sido, igual que la izquierda alternativa, de representar realmente en nuestro actuar cotidiano a la mayoría social que decimos querer representar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si hoy, con la crisis que estamos sufriendo, somos capaces de aglutinar y de llamar a la movilización y a la participación a amplísimos sectores que son los que realmente están sufriendo la crisis. Si la crisis de la democracia implica que lo que nosotros queremos es aprovechar la oportunidad para una mejora de la democracia y para una mayor implicación de la ciudadanía, es por ahí por donde tenemos que empezar a reflexionarnos a todos nosotros. ¿Cuál es el problema que tiene esta reflexión? Que no podemos parar el mundo y decir, párese, vamos a reflexionar y cuando tengamos una resolución, ahora que tenemos una oportunidad, vayamos adelante. Obviamente sigue habiendo agendas políticas, sigue habiendo elecciones, sigue habiendo espacios que disputar, sigue habiendo peleas que demandar cotidianamente. Y el debate actual es cómo, de alguna manera, somos capaces de acompasar un movimiento amplio de acumulación de poder y de construcción de un nuevo sentido común desde los movimientos, los partidos y los propios cambios de los modelos de relación institucional. En eso yo creo que lo primero, y alguna vez hablando con Miguel sobre todo, creo que lo primero es empezar a ser sinceros entre todos y decirnos claramente cuáles son las dificultades que cada uno en su espacio de intervención política tiene para este camino, ¿no? Y yo creo que ahí las organizaciones políticas tenemos dificultades, pero los movimientos también. Nosotros tenemos dificultades serias en un cambio radical de una cultura política que tiene que asumir que no se orienta a la selección de representantes para representar a otros, sino que realmente volvamos a creernos
que hay una articulación política para transformar desde los ámbitos en los que nos movamos. En eso claramente lo que hay que nosotros deberíamos asumir es que en la medida en que llamamos a los movimientos, a la ciudadanía, a participar con nosotros o a votarnos o a estar de nuestro lado, tenemos que asumir que eso hay que devolverle una implicación en los procesos y en los proyectos, y eso implica necesariamente una pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Un asumir que nosotros, si no queremos un modelo representativo, es porque estamos dispuestos a compartir las decisiones políticas que nos toca asumir. Eso es complejo, pero esa es nuestra parte de asumir la contradicción. Pero también hay una realidad, en mi opinión, de la reflexión de los movimientos, que es eso implica que los movimientos también asuman que la decisión no se delega en otro, sino que uno es digamos, no cómplice, pero al menos tiene que compartir las decisiones si quiere participar de ellas. Y para compartir las decisiones hay que asumir contradicciones, que es la madre del cordero, en mi opinión, de la política, que es en lo cotidiano saber cada una de las decisiones que uno toma, dificultades, posibilidades, cuál es lo mejor, cuál es lo ideal y cuál es lo posible, que es en el marco en el que uno siempre es más difícil moverse. Y la clave de esa posibilidad, y ya con esto termino, es que nosotros no podemos acometer grandes transformaciones, y creo que iba en esa línea también Mariano, si no somos conscientes de que nuestros enemigos son mucho más poderosos que la suma de toda la población. El poder de los mercados, el poder de las instituciones europeas, el poder del status quo actual es muy poderoso, y por tanto la capacidad que nosotros tengamos de caminar en una transformación profunda de eso depende radicalmente de tener muchísima gente dispuesta a dar ese poder, y en este momento no lo tenemos. ¿Qué implica llamar a mucha gente, ir dando pasito a pasito, ir entendiendo la cotidianidad de la gente e ir asumiendo que el sentido común todavía está muy lejos de nuestros planteamientos y que todavía tenemos mucho camino por recorrer en sumar conciencias y en cambiar y transformar esas conciencias? Porque si no, nos estaremos poniendo a todos, nosotros a los movimientos y los movimientos a los partidos, exigencias inalcanzables para unos y para otros. Y creo que nos haríamos un flaco favor y, sobre todo, cerraríamos esa pequeña ventana de oportunidad que ahora tenemos abierta, que no será eterna y que es el momento de intentar meter la cuña para abrirla del todo. Nada más, gracias.